El guapo senior frío que estaba fuera de tu alcance en la escuela secundaria apareció en la puerta de la casa de Pugún en una noche de tormenta y le dijo que eran amantes. Visir apareció, el senior de personalidad fría para todos, pero dulce solo para Pu. Capítulo 1. ¿Dónde está? Recuerdo haberlo puesto aquí. Un departamento no muy lejos de la conocida universidad, con una altura de 18 pisos. Cada unidad cuenta con un dormitorio, un baño y una sala multifuncional. Un joven apuesto que caminaba por su habitación por tercera vez miraba a su alrededor con sus ojos grandes, redondos, que parecen canicas de vidrio. Buscó en el cajón con ambas manos, sacó la manta del cajón solo para encontrar algún tipo de ropa, pero no encontró nada al final. No me preparé con ninguno extra. El joven que habla se llama Pugún Sisirá, el estudiante de segundo año de la Facultad de Artes y Ciencia. Tiene una cara muy linda. Sus ojos son grandes y redondos, su nariz es pequeña y linda, y sus labios son hermosos con un rojo brillante. La expresión de su rostro es aún más infeliz que antes, porque no encontró su ropa interior. ¿Dónde está el naranja? Sal, pequeño. A papá se le está haciendo tarde. Sí, lo que busca Pugún no son libros de texto, ni informes, ni deberes que se deben entregar hoy, sino ropa interior. Ah, y además en color naranja. La razón por la que debe ser naranja, claro, es porque hoy es jueves. Amarillo, rosa, verde, azul, morado y rojo están todos aquí. ¿Pero dónde está el naranja? El orador abrió el cajón, revelando las pequeñas piezas de ropa que estaban apiladas de manera ordenada, según el patrón de color, pero la del color de hoy ya no está. Los hermosos labios apretados con fuerza y sus dos pies pisando inquietos el suelo, con pasos cortos. Los ojos redondos se volvieron hacia el espejo. Miró su propia apariencia reflejada en el espejo. En ese momento, Pugún está pulcramente vestido con un uniforme de estudiante en la parte superior del cuerpo. Aunque su cabello todavía se ve desordenado, no puede ocultar la ternura de este chico encantador. Pero para la parte inferior de su cuerpo, desde que salió del baño hace 20 minutos, solo tiene una toalla de baño colgando a su alrededor, dejando su parte íntima que debería haber estado envuelta, colgada en el aire así. El aire acondicionado no debe estar encendido, porque se congelaría. Tin, tin, tin. Justo cuando Pugún sintió que debía ponerse los pantalones primero, el teléfono siguió sonando, y cuando se acercó a la fuente del sonido, no adivinó mal quién era la persona que llamaba. «Achi, no puedo encontrar la ropa interior». La encantadora persona no perdió el tiempo diciéndole tonterías a su amigo, y comenzó a quejarse. «Lo he estado buscando durante mucho tiempo, pero no puedo encontrarlo. ¿Qué debo hacer?» «¿De qué color es esta vez?», preguntó el otro extremo del teléfono, como si esta persona estuviera familiarizada con este tipo de cosas. La persona aquí respondió básicamente: «Naranja. Hoy es jueves, así que debo vestir de naranja». «Oh, ay, Pu, todos los colores son muy similares. Solo póntelo y sal rápido». «Ay, Pu, ¿no puede encontrar su ropa interior otra vez? Pero que esta persona infantil es tan quisquillosa». Al final, parece que este buen amigo no se molestó en hablar con Pugún, sino que se dio la vuelta y habló con el amigo que estaba a su lado. «No soy infantil», replicó la persona en el teléfono, con un sonido nasal. La ropa fue tirada por todas partes en el dormitorio, pero la persona aún no se dio por vencida para buscar, solo por esa ropa interior naranja. «Oh, tiene mi patrón de eso». «Oh, Jorp, ¿no eres infantil solo por una ropa interior?» «Oh, ay, Jean». «Hola, Pu». Cuando la persona al otro lado del teléfono se convirtió en otro buen amigo suyo, Pugún finalmente apartó la mirada de la ropa y fue la misma persona que hizo sonreír a Pugún y se sentó en la cama.
Jean, no puedo encontrar la ropa interior naranja. Lo sé. La suave voz a través de la línea telefónica hizo que el oyente se relajara. ¿Qué debo hacer? Si uso el color incorrecto, algo malo pasará. Oh, pero tienes que venir aquí rápido. Pero las dos personas en el teléfono insistieron en que usara ropa interior naranja, pero el maestro dijo que tomaremos un examen de la semana pasada. ¿De qué hablas? Pugun se puso de pie de inmediato y la persona al otro lado del teléfono continuó con voz tranquila. Además, el profesor dijo que la prueba será de lo que enseñó la semana pasada y comenzará en 15 minutos. Los que no lleguen a tiempo no tomarán el examen. Solo quedan 13 minutos restantes ahora. ¡Ah, me rindo! Aunque Pugun trató de encontrar la ropa interior naranja durante 20 minutos, a sus amigos les tomó menos de un minuto para dejar que este hombrecito tomara la ropa interior amarilla y lo usara. Y luego se puso los pantalones del uniforme. Puso el teléfono con la llamada colgada en el bolsillo de su pantalón. Rápidamente encontró la mochila y luego salió corriendo de la habitación. Pugun no pudo evitar decirse a sí mismo, ¿lo ves? Es por eso que tienes que usar el color del día indicado de la ropa. Y si no, no tendría tanta mala suerte. Oh, no puedo soportarlo, estoy tan cansada. Después de lo difícil clase de la mañana, el señor Sistra se sentó en la silla, se golpeó la cabeza con la mesa de la cafetería, hizo un ruido ahogado, y luego siguió la expresión facial divertida y sin palabra de sus amigos. Repentinamente, una mano grande frotó la cabeza morena, y la voz que siguió se quedó sin habla. Lo hiciste todo por ti mismo. Si no perdieras el tiempo buscando tu ropa interior del color de la buena suerte, no te hubieras casi perdido el examen. No me entiendes, Hachi, murmuró Pugun. Todo es porque no encontré mi ropa interior del color de la suerte, así que el profesor dijo de repente que haría una prueba, y porque no encontré la ropa interior del color de la suerte, no pude hacer la prueba. ¿Quién dijo que no te entiende? No creo que sea porque no entiendes, Pu. La voz suave de la otra persona sonó, y Pugun apartó la mano de Hachi y todo su cuerpo a un lado. Se dio la vuelta para mirar a la hermosa amiga. Solo dijo, no sabía cuándo ya había regresado de comprar su comida. Té, pero dijo que soy tonto porque creo en el color de la suerte. Té, nombrada como Tina, sonrió. Dejó su plato sobre la mesa para liberar su mano y tirar del cabello de Pugun a su apariencia original y de buen comportamiento. Este tipo de cosas son fáciles de hacer para esta hermosa amiga. ¿Quién dijo que se trata del color de la suerte? Me refiero a la prueba. Shh, Haití, cállate. Luego todos sabrán que no pude hacer la prueba. Cuando Tina terminó de hablar, Hachi se llevó el dedo a los labios, con expresión asustada, mirando a su alrededor por temor a que alguien escuchara lo que decía su amiga. Pugun miró su acción y no pudo evitar reír, y su estado de ánimo mejoró mucho, porque bueno, Hachi es un gran amigo, que es muy guapo, super cool, tiene un cuerpo bonito, realmente puede actuar. En ese momento... ¡Puya! Te extrañé mucho. El abrazo que vino desde atrás hizo que Pugun se sobresaltara. El cuerpo cálido y la voz clara hicieron que Pugun volteara la cabeza y mirara. Cuando vio quién era la persona, Pugun parecía un cachorro que de repente se le cayeran las orejas. Nine, voy a tener mala suerte durante todo el día hoy. Al mirar la apariencia de Pugun, la recién llegada arqueó las cejas levemente y puso una sonrisa tranquilizadora. Oh, Pu, ¿no pudiste encontrar el objeto de la suerte de nuevo? ¿Qué te pasó hoy? Nalin Nipa, otra amiga suya de la escuela, preguntó con su voz suave, luchando por agarrar la cabeza de Pugun y abrazarla con ambas manos. El joven en sus brazos no dudó en devolver el abrazo en la suave cintura de su bella amiga. Busqué durante 20 minutos, pero no encontré nada. Entonces Hachi llamó y Jin me dijo que el maestro estaba dando un examen, así que corrí.
Y sin embargo, alguien trató de robar mi lugar de estacionamiento. Casi me caigo a la zanja y cuando llegué al aula, llegué un minuto tarde. Le supliqué al profesor durante mucho tiempo y al final solo me quedaban 10 minutos para responder la pregunta. Y peor aún, no supe cómo hacerlo. Todo es por tu infantilismo. Puh, si no hubieras desperdiciado los primeros 20 minutos, lo hubieras logrado hacer, ¿no? Achitar agregó, como si no le importara que este pequeño amigo comenzara a llorar. Oye, ay, ti, duele. Todo lo que haces es hablar. Tú tienes mucho tiempo para hacer el examen, pero aún no sabes cómo hacerlo. Oh, entonces quieres pelear, ¿verdad? Oh, Jor, así que hoy en día un hombre fuerte como tú está pensando desafiar a las chicas. ¿Eh? ¿Eres una chica? No lo sabía. Tina frunció el labio con desdén, pero esto no afectó en absoluto su belleza. En cambio, la hizo parecer aún más una mujer, mientras que por otro lado, Hachi se arremangó la camisa como si estuviera haciendo algo y... «Piachi, hola». «Hola, Non. ¿Cómo estás hoy?» Tan pronto como se escuchó la voz, este apuesto chico que estaba a punto de saldar cuentas con su amigo ajustó inmediatamente su expresión facial, como un camaleón. Tan pronto como conoció a las chicas, se convirtió en un príncipe de aspecto apuesto y voz suave, tan guapo que la gente incluso podría verlo con un fondo de pétalos de rosa, volando por todo el salón. Aparte de los 3 amigos de aquí, porque ya se conocen bien. Y así, Tina dijo de inmediato, «Falso». «Piti, ¿qué dijiste?» La joven levantó la cabeza y la miró confundida. Tina sonrió con desdén, moviendo los ojos hacia Hachi y moviendo levemente la boca. «Oh, Ti, mencionaste que tienes sed, ¿verdad? Te lo compraré más tarde». «Puh, ¿todavía quieres té verde?» «Nalin quiere agua roja». Hachi no le dio a su amigo la oportunidad de responder y se interpuso entre Tina y las menores. Él decide qué bebidas quieren sus amigos y luego se marcha con las menores. Entonces, ¿qué bebidas quieren las bellas Non? Pi las invitará. «Pi, Hachi, deja de ser tan guapo, todas vamos a gritar muy fuerte». «Sí, sí, Pi Hachi es tan lindo y siempre ha sido tan amable con todos». «Ah, Pi no es guapo». Demasiados elogios. «Lo que dijimos es verdad. Pi Hachi, ¿estás saliendo con alguien ahora?» El grupo de chicas alrededor de Hachi finalmente se movieron y todo volvió a la paz y la tranquilidad. «¿Quieres apostar? Él nos rogará que le invitemos a cenar más tarde porque todo su dinero se utilizó para invitar a ese grupo de chicas», Tina dijo, y Nalin se rió después de escucharlo. «Bueno, el dinero se puede perder, pero nuestro amigo aquí no puede perder la cara. El apodo del príncipe se va a marchar». Tina rió aún más fuerte. «No importa cuántas veces lo haya visto, todavía estoy en shock». Pugún continúa. Se siente mejor en este momento. Él comienza a mirar a su alrededor. «¿Qué hay de Aijin?» «Ah, lo vi sentado ahí mirando a los tímidos». Nalin señaló el exterior de la cafetería y Pugún asintió con la cabeza en comprensión. «Vamos a comprar algo de comida. Todo lo que tengo son cosas malas, me muero de hambre». Las 2 amigas estuvieron de acuerdo. Pugún dio un paso hacia su tienda favorita y aún podía escuchar los gritos de las chicas alrededor de Hachi y también la voz de sus otras 2 buenas amigas flotando en sus oídos. Entonces, ¿por qué Pisir fue al hospital? Escuché que fue atacado. Pisir, me suena familiar. Pugún frunció el ceño cuando el nombre estaba a punto de salir de su mente. En ese momento... «No hay huevo en conserva condimentado. La tía no sabía que vendrías a comer hoy, así que no lo guardé para ti». «Pero, como huevo en conserva condimentado, lo como todos los jueves». Pugún quería decirle eso a la tía, pero cuando vio la sonrisa de disculpa de ella, solo pudo aceptarlo. Tomó el plato y lo reemplazó con otro platillo, y fue a buscar la cuchara con una mirada solitaria, solo para descubrir que la cuchara también se había ido. ¿Lo ves ahora? Todo se debe a que usó el color incorrecto. La persona linda está a punto de llorar.
solo puede ir a otro rincón de la cafetería a buscar otra cuchara, y luego regresa con la mirada perdida y se sienta en la mesa, justo cuando está por comer. Lo siento. ¿Eh? Pugún se dio la vuelta para mirar a Annalyn con sorpresa, solo para ver que su amiga sacó un pañuelo de papel de su bolso y luego comenzó a limpiar vigorosamente los hombros de su ropa. Mi base se pegó a la ropa de Pooh. ¡Qué extraño! No me di cuenta en absoluto. Es todo. Sisira ocultó su rostro entre sus manos y empezó a sollozar. ¿Lo ves? Soy realmente desafortunado. El clima a finales de septiembre era impredecible. Obviamente hacía calor y soleado al mediodía, pero de repente nubes oscuras cubrieron el cielo. A los pocos minutos, la lluvia fría y cristalina cayó al suelo, y de repente empezó a llover. En cuanto a Pugún, era demasiado tarde para encontrarse con el carro antes de que lloviera. Como resultado, el joven se empapó por todas partes, recordándole que creyera que todo se debe a usar el color incorrecto que usaba. Esto es realmente desafortunado. Lo primero que quiere hacer Pugún cuando llega a casa es darse una ducha y cambiarse de ropa. Por supuesto, debe ser el pijama naranja el que debe usar hoy. No es verdad. Pero después de eso, el hombre encantador gimió en voz alta, porque mientras sacaba el pijama, lo que cayó al suelo fue el culpable, la pequeña ropa interior naranja. Pugún tenía muchas ganas de llorar. Aunque todo lo que encontré hoy fue todo un asunto trivial, como el examen, el maestro me permitió tomar el examen al final, pero aunque todo cuadró, nadie debería enfrentar todo esto en un día. Entonces, a pesar de que Hachi dijo que era tonto e infantil, todavía creía en los colores de la suerte. Mientras no le pase a uno mismo, no lo entenderían. El hombrecito volvió a mirar a su ropa interior, luego recogió todo y se dirigió al baño. De pronto tocaron, pero antes de querer ir al baño a ducharse, Pugún de repente escuchó un golpe en la puerta. ¿Qué pasa esta vez? Los grandes ojos redondos miraron a la puerta con enojo, pero aún así dejó todo desde sus manos hasta la cama y caminó hacia la puerta. El dueño de la habitación se sorprendió por la explosión de un trueno afuera. Inconscientemente miró al techo, esperando que la energía eléctrica no se cortara. Si se detiene, no debería ser porque usa ropa interior del color incorrecto, ¿verdad? A este hombre se le puso la piel de gallina con todos sus pensamientos. Dudó en abrir la puerta. ¿Quién es ese? Pugún miró el visor de la puerta y vio a un hombre con la cabeza gacha. No podía ver nada excepto ese espeso cabello negro. Vivió aquí durante casi 2 años. No ha oído hablar de ninguna habitación que haya sido frecuentada por ladrones, y aquí hay un sistema de seguridad confiable, por lo que el joven decidió abrir la puerta. Podría ser el vecino de al lado. El joven asomó su cabeza y la persona fuera de la puerta también levantó la cabeza. Los ojos de Pugún se agrandaron y el sonido de un trueno del cielo también apuntó a sus oídos. Este hombre es... Repentinamente... Oh, el cuerpo de Pugún se congeló por completo, porque en un abrir y cerrar de ojos, sin darse cuenta, esa persona lo tomó en sus brazos y lo abrazó contra su pecho. La espalda está bien apretada, como si la persona que más desea y aprecia en su vida estuviera en sus brazos. Luego, después, el trueno que pareció disipar volvió a sonar. Pi pensó que nunca volvería a ver a Pooh. En ese momento, Pugún no entendió nada. No entendía por qué lo abrazaba. No entendía por qué esa persona frente a él tenía una gasa en la frente. No entendía por qué la persona que lo abrazó ahora es el estudiante de último año más popular y guapo de la escuela secundaria. Oh, finalmente recordó quién era. Es Pisir. Es el hombre que lo está abrazando ahora mismo.